Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui y Gladys Mulqui de Carbonell. ¿Cómo concebir lo de Dios? ¿Cómo hacer para ser personas productivas? Porque como dijimos ayer, y como dice la palabra, sin Él nada podemos hacer. Esta es una realidad en la que Dios se encarga de mostrarnos que esto es real. Hay muchas cosas que no las vemos, pero es el Espíritu de Dios el que nos muestra. No sé si alguna vez se han sentido frustrados, así como Moisés, cuando él tenía el llamado de liberar al pueblo de Israel, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Escuché una vez a un pastor y me causó mucha gracia. Dice que se puso a hacer karate con todos los egipcios que veía por ahí. O sea, él tenía su propio método. El llamado era correcto, pero no la forma, porque Moisés necesitó mucho tiempo para entender que aunque lo que tenía era de Dios, él tenía que hacer las cosas a la manera de Dios. Y para que aquí, bueno, somos todas mayores, para que un vientre sea fértil, tiene que estar en estado normal, ¿verdad? Si está en estado normal, va a concebir. Si hay intimidad, va a concebir. Cuando yo busqué en el diccionario la palabra fértil, dice que produce, da buenos resultados. Vamos a buscar en 1 Samuel 1:8. Ana, una mujer extraordinaria, que fue productiva porque ella no dio a luz cualquier hijo, dio a luz a un hombre de Dios, Samuel, ¿sí? Samuel, un juez, sacerdote, quien ungió a David, que luego de ahí descendería el Mesías, o sea, una persona trascendental en la historia. Pero creo que todas conocemos la historia de Ana, que Ana no podía concebir. No la vamos a leer toda la historia. Su esposo tenía dos esposas, o sea, ella y otra mujer más. La otra sí tenía hijos y se burlaba de ella porque ella no podía tener. Y dice, y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y hasta ahí lo dejamos. Yo vi 3 acciones en la vida de Ana como un tipo de iglesia. Imagínense que Ana es un tipo de iglesia, ¿sí? Que tuvo 3 acciones previas a concebir. Ella pasó de ser una mujer no fértil a ser fértil. Ella no podía dar a luz, ¿sí? Ana, le dijo su esposo, ¿por qué lloras? Ahora yo le pregunto a la iglesia, yo les pregunto a ustedes, y el Señor nos pregunta, ¿por qué lloras? Cuando uno ve llorar a alguien, salvo que hay, de hecho que hay gente que sabe actuar muy bien y que sabe llorar y que no es genuina, pero en su mayoría cuando las mujeres lloramos, realmente estamos llorando por algo que nos preocupa. Salvo que sea de alegría, de gozo, como esta mañana con Gaby, que nos abrazábamos de alegría porque sentíamos la presencia del Señor. Pero cuando uno llora por algo es porque tu corazón tiene mucho interés en eso, ¿sí? Y en el verso 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y saben que
algo que me preocupa y que le pesa a Dios es que Él no encuentra las lágrimas que está buscando. Yo me pregunto si nosotros estamos llorando por lo que Dios llora. Si realmente a nosotros nos importa el paso del tiempo y que tal vez la congregación no crece, la iglesia no crece, mi familia no crece. Si estamos llorando, ¿saben que hay veces que vemos las falencias? Hay veces que nos damos cuenta que no somos productivas, pero no lloramos. No tiene tanto interés para nosotros. Yo recuerdo haber compartido conversaciones donde nosotros analizábamos la vida de la iglesia, la congregación, y algunos hermanos hasta le buscaban excusa a la falta de crecimiento de la iglesia. Pero algunos otros llorábamos, porque sabíamos que nosotros sabemos que si una iglesia está en estado normal, como una mujer, tiene que concebir. En Hechos dice que el Señor cada día añadía lo que había de ser salvo. O sea, una mujer solamente tiene que tener intimidad para quedar embarazada. No hay nada. Es lo normal, ¿sí? Entonces, cuando uno no concibe, eso me está hablando de una falta de intimidad o que hay impedimentos que lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué lloras? A veces lloramos por los caprichos nuestros, por cosas que queremos conseguir, por situaciones, por posiciones, pero no lloramos por lo correcto. Ana lloraba por lo correcto. Y miren, hasta su esposo le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, ni siquiera su esposo le reclamaba. Él estaba contento con ella, aun cuando no le diera hijos. Pero ella no se resignó. Y la iglesia que va a ver el crecimiento de Dios no es una iglesia que se conforma. Es una iglesia que va a llorar. Miren, algo que me ha impactado a mí de mi pastor es que yo lo he visto llorar por las almas. Y no solamente llorar. Él deja su vida por las almas. Porque yo diría que casi no tiene vida. Cuando intento pensar en sus actividades y en todo lo que hace, digo, wow, está gastando su vida por las almas, por el Señor. ¿Hasta qué punto nos duele lo que le duele a Dios? Después le dijo, ¿por qué no comes? Ana detuvo su rutina porque no podía continuar igual. ¿Quiénes les ha pasado que un hijo se ha enfermado o han tenido algún problema que inmediatamente ustedes ni se acuerdan de la comida? ¿Sí? Cuando uno tiene una persona enferma o internada y te dice, no, pero a mí me acuerdo cuando mi mamá se enfermó me decían, tenés que comer, Erika, ¿has comido? Yo no me acordaba de la comida. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando en mi mamá, en lo que ella estaba sufriendo. Y eso me demuestra que Ana cortó con su rutina, cortó con lo que venía haciendo. Muchas veces emprendemos actividades, negocios, relaciones que no son productivas. Y nos damos cuenta, pero sin embargo continuamos con lo mismo. Y esto no sirve, hermanos, no sirve. Yo muchas veces intenté servir a Dios en cosas que yo emprendía. Y que Dios me decía, esto no funciona, porque no es así como quiero que lo hagas. Ya sea porque no era su voluntad, porque yo no estaba preparada, pero lo bueno es que cortemos con eso. Porque ¿de qué sirven muchas actividades si no hay productividad? ¿Me entienden? Se me quedó Mateo 26:38, que habla de la tristeza de Jesús, pero no lo voy a dejar pasar, hablando del llanto de Dios, ¿no?
que dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Así nos concibió Dios. ¿Cómo concibió Dios a la iglesia? Con una tristeza muy grande, hasta que nos dio a luz a nosotros. Si hay indiferencia, aunque reconozcamos que somos improductivos, pero si hay indiferencia, no van a haber resultados. Dios necesita gente que llore por las almas. Por ahí se empieza. Ahora habíamos dicho también, ¿por qué no comes? Dijimos que Ana detuvo su rutina, perdió el apetito. Eso es una muestra de que realmente nos importa. No puede ser, hermanos, que digamos, a ver, yo tengo una reunión donde predico el Evangelio, pero hace 20 años se predica el Evangelio, pero no viene nadie. Ningún alma nueva. Es como, hermanas, es como si yo hace 20 años que tiro la red al mar, imagínense los pescadores, y no saco un solo pez. Pero siempre me paro en el mismo lugar. Voy con mi barca y tiro la red siempre en el mismo lugar y nunca saco nada. ¿A ustedes les parece inteligente? ¿Y por qué con la obra del Señor hacemos esto? 20 años haciendo algo que tal vez en un pasado fue una estrategia que fue útil, pero hoy caducó. Hoy los peces no están ahí, los peces están allá. Nosotros con mi esposo experimentamos y hasta el día de hoy lo practicamos, los grupos pequeños en casa. Nuestra iglesia, a modo de contener a la gente porque es muy grande, tiene grupos pequeños, pero también los grupos pequeños en casa son buenos, primero, porque las personas tienen mucho prejuicio de llegar hasta acá. Ya cuando entran acá, ya hubo un trabajo muy previo. Pero cuando uno invita a casa y le dice, vení, vamos a tomar unos mates o comemos una pizza, yo le digo y charlamos, le digo yo. Y charlamos. Porque ¿qué le voy a decir? Te voy a dar un curso teológico. Lo alejo. Porque dice, no, religión, yo no quiero saber. Entonces, yo tengo que ir a donde están los peces. Yo tengo que ver si lo que yo estoy haciendo me da resultado. Y si no me da resultado, tengo que hacer un alto, como hizo Ana. Después le preguntó, ¿por qué te afliges? ¿Qué es la aflicción? Es tener congoja, pena o sentimiento grande. Tener congoja, un sentimiento de pena, de carga. Hoy predicamos el Evangelio, pero ni una sola persona ha llegado. Pero a mí, yo ya cumplí. Vine, prediqué, ¿verdad? ¿O no? Vine, prediqué, bueno, listo, yo ya cumplí, ya hice mi actividad. Yo vine y di clase, Yo vine y le hablé a las chicas, pero no vi ni una sola lágrima, ni un solo rostro conmovido, que no ha sido así. Aquí todas me han saludado, todas han abierto su corazón conmigo y les agradezco, porque eso a mí me habla de que está dando resultado la palabra que el Señor me ha dado. Pero ¿qué tal si yo digo, bueno, yo cumplí? Me invitaron, yo cumplí. No. Basta con eso. Eso hizo Ana. Dijo, no, yo quiero tener hijos. Vos estás contento conmigo así. ¿Sabes qué? Hay iglesias que dicen, bueno, nosotros tenemos al Señor. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Oh, sí. ¿Ah, sí? ¿Sos pequeño y feliz? Linda canción. Discúlpeme, yo la he cantado. Pero cuando la filtré por el corazón de Dios, me dijo, ¿es un pequeño pueblo? Hace mucho tiempo. ¿Y son felices? No, Señor. Yo sé que hay muchas almas que te necesitan. Yo sé que estoy poniendo la red en un lugar donde ya no hay peces. Que esta red no sirve. Señor, dame nuevas estrategias. No le tengo miedo a las nuevas estrategias. El mensaje siempre será el mismo.
porque no hay salvación solamente en Jesucristo. El mensaje no cambia, pero yo debo saber cómo llegar a las almas. Pero si no las amo primero y no lloro por ellas, nunca las voy a ver. Entonces, por Ana, Iglesia, Cristo salva. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? ¿O acaso lloras por tus propios asuntos? Ageo 1:9 dice: miren, acá es la descripción de personas que son improductivas, no fértiles. Buscáis mucho, ¿quieren que lo leamos juntos? Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Era un pueblo que tenía un desorden de prioridades, ¿sí? Ahora, es gente que busca mucho, es gente que hace mucho, que tiene muchas actividades, ¿sí? Hay congregaciones, yo he visto iglesias que tienen muchas actividades, pero yo tengo que analizar, a ver, de todas esas actividades, ¿qué resultados estoy yo teniendo? Muchas veces con mi esposo conversábamos y yo siempre le digo el mismo ejemplo. Si yo me pongo un restaurante, pasémoslo a los negocios propios, porque a veces le ponemos más interés a los negocios nuestros que a los de Dios. Eso es lo que le pasaba a esa gente de ese versículo. Yo tengo un restaurante, pongo los mozos, hago el diseño, el menú. Pasa un mes y no viene nadie. Pasan 2 meses y no viene nadie. Pasan 2 años y no viene nadie. Y hace 20 años. Y yo tengo el mismo menú, los mismos mozos y los mismos... Es por lógica, o sea, yo voy a decir, algo me está pasando. ¿Han visto ese programa donde revisan que entra uno que es muy capo, digamos, muy genio en ver que un negocio funcione? Lo he visto, entra a los bares y dice, bueno, esto no funciona porque los mozos son antipáticos, porque acá falta la higiene, acá falta... Entonces ellos acomodan para que el bar o el restaurante funcione. Pasa lo mismo con la iglesia. ¿Por qué para los intereses nuestros, si somos rápidos, decimos, no, esto no me funciona a mí, yo invertí en esto? ¿Cuántas son mujeres acá de negocios que venden, compran y emprenden? Pero todas en alguna manera, todos tenemos asuntos personales. Cuando ustedes ven que algo no les funciona, que no trae rédito, que no tiene resultado, que no es fértil, ¿qué hacen? Lo cambio. Exactamente. Lo tengo que cambiar. No sirve. No sirve porque la meta... Dios no quiere una iglesia activista. Dios quiere una iglesia productiva. Que ahí está la diferencia. Y he visto iglesias, he visto gente cargada con mucho servicio, pero pocos resultados. Y hay hasta cargas que nos ponemos que no nos las pone Dios. Escuchaba, bueno, a mí me gusta mucho Joyce Meyer, y que ella dice que ella se quejaba con Dios en un punto de su ministerio porque tenía muchas conferencias y escribió libros, y que ella le decía a Dios, ay Señor, ya estoy cansada, no doy más, y que tengo esto y que tengo aquello, y que el Señor le había dicho, bueno Joyce, deja, hay cosas que estás haciendo que yo no te he pedido. ¿Por qué? Porque nos metemos en muchas cosas cuando la palabra de Dios dice que Él ha preparado obras para que anduviésemos de antemano. A mi vida vienen muchas oportunidades de hacer cosas buenas, pero yo no estoy enfocada en todas las cosas buenas que puedo hacer, sino que yo tengo que ver dónde Dios me quiere, dónde Dios te quiere aquí en la iglesia. Es que yo estoy en esto, aquello, y puede ser porque hay gente que tiene muchos dones, mucha capacidad, dispone más de tiempo. Pero yo te pido que estés segura dónde estás, que sea el lugar correcto, que tu tiempo sea efectivo en la obra del Señor y eficaz, las dos cosas.
Esta era gente activa, pero improductiva, ¿sí? Y volvamos al vientre de la mujer. Si hay intimidad y hay fertilidad, habrá pronto una nueva vida. Pero tenemos que revisar. Así que bueno, el Señor, les vuelvo a repetir, nos pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué te afliges? Ahora, vamos a ver en el mundo espiritual lo que significa ser un vientre fértil, que esto es para mujeres y varones, porque todos hemos venido para concebir hijos espirituales, obras que Dios ha preparado. Somos mujeres de propósito y hombres de propósito, ¿o no? ¿Amén? Bueno, una de ellas es María, Salmo 15, 1 y 2. María es un tipo de vientre fértil. Y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice, y continúa, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Eso me habla de santidad. La virginidad es, en el mundo espiritual, un simbolismo de la santidad, la integridad. Nosotros no vamos a ser productivas si no tenemos una vida de integridad, ¿sí? Y la santidad no solo involucra a algunos no, como nosotros creemos que asociamos la santidad con una lista de lo que sí, lo que no puedo, va mucho más allá. Porque aún Dios te pide que renuncies a cosas que son legítimas en tu vida. Muchas veces me pasaba que Dios me pedía cosas a mí y yo observaba que a otros no se las pedía. Entonces yo le decía, Señor, ¿y por qué a ellos no y a mí sí? Y Dios me decía, y bueno, pero vos me has pedido ser productiva, vos me has pedido, vos no te conformás, y si no te conformás tenés un mayor entrenamiento. No es lo mismo un jugador profesional que deja a su familia, sí, que tiene una dieta, que no puede irse de fiesta ni tomar alcohol porque tiene un partido, a alguien que simplemente dice, voy acá a la esquina a jugar con los chicos, sí, ya vengo. Sí, después venía a comer choripán, un gordito así, y juega ahí a la pelota y dice, ya me cansé, bueno chicos, nos vemos. A ese no se le demanda, ¿verdad? Pero el que es profesional, al jugador que se pagó por él, como Messi, él tiene que tener una disciplina. Y a él se le demandan cosas que por el lugar donde él está, él tiene que cumplir. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor almas, cuando le pedimos, Señor, ¿por qué no viene nadie a la iglesia? ¿Por qué no pasa el tiempo y no hay productividad? Y bueno, porque Dios te está pidiendo un mayor ajuste. Amén. Y si no, fíjense en María, que se le pidió mucho más. Ahí lo vamos a ver más adelante. El pecado impide la fertilidad espiritual. 1 Juan 3:6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si nosotros tenemos una doble vida, es imposible. Es imposible. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos una vida de pecado, el enemigo toma legalidad en nosotros. No porque la tiene, sino porque nosotros se la damos. Son puertas abiertas que nosotros le dejamos al enemigo. Entonces, cuando Dios nos quiere bendecir y quiere que seamos fructíferos, no tiene la legalidad Dios para hacerlo en nuestras vidas. ¿Saben que ustedes tienen que entender que el mundo espiritual es un mundo legal? Que Dios no bendice porque dijo, ¡ay, me cayó bien, la bendigo! No, hay una legalidad
Cuando Dios dice, yo estoy contigo, hay una legalidad. Hay leyes, así como en lo físico, en lo espiritual, hay una legalidad. Entonces, la falta de integridad en nosotros es un impedimento para Dios, para bendecirnos, para que seamos fructíferos. Hasta aquí, a tus pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.